cordial saludo, una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen. Vamos a ir a la palabra de Dios para estudiarla. El libro de los Hechos, capítulo 2, del 41 al 47. Leo este pasaje que dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, una vez más, te agradecemos por el privilegio y la oportunidad de poder estudiar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia, Señor, de la comunión en la iglesia, de la importancia de ser miembros de la iglesia, Padre, y ser activos en tu iglesia. Gracias por habernos dado ese privilegio de conocer a Cristo y ser ahora, Señor, participantes de extender el reino de los cielos en este mundo. Gracias por todo. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este día el tema que vamos a estudiar es características importantes de la iglesia de los Hechos que debemos de implementar en nuestras iglesias. Características importantes de la iglesia de los Hechos que debemos de implementar en nuestra iglesia. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, trabajé en la construcción y hacíamos lo que se llama el framing, hacer todo lo que es el esqueleto de la casa, levantar la casa, y luego pues de ahí vienen los demás constructores. Y un día la persona con la que nosotros trabajábamos nos dijo: los voy a llevar a que vean, ¿verdad?, los modelos de las casas que nosotros estamos haciendo. Y fuimos a este lugar, nos quitamos los zapatos y pues entramos y nos quedamos sorprendidos y maravillados de ver cómo es, ¿verdad?, que nosotros simplemente estábamos haciendo la estructura y cómo una casa era terminada. Y no solamente eso, pero todos los muebles, los cuadros, cada baño, todo lo que ellos lo arreglaban era para que la gente viniera, pudiera ver una casa y pudiera, ¿verdad?, pues querer comprar una casa. Eso es lo que se llamaba los modelos. Los modelos existen en muchas maneras. Usted cuando compra un carro va y ve el modelo del carro. Usted cuando compra ciertos artículos, usted observa siempre un modelo y de ahí usted es motivado a hacer algo. Bueno, la iglesia nacida, mis hermanos, en el día del Pentecostés en Jerusalén, fue empoderada a gran manera por el Espíritu Santo, y ese testimonio de la iglesia local en Jerusalén lo podemos ver en este pasaje que acabamos de ver, en el final del capítulo 2, del 41 hasta el 47 del libro de los Hechos. Ahora, una de las cosas que podemos ver es que esto que acabamos de leer nos sirve a nosotros también como un modelo de la iglesia para todos los creyentes de todos los tiempos. Aunque sabemos que la iglesia no es perfecta, por medio de su Espíritu Santo, Él trabaja, Dios trabaja en su iglesia y nos va perfeccionando. Cuando digo sabemos que no es perfecta, no existe iglesia perfecta. Algunas iglesias, siempre lo he dicho, son mejores que otras, pero sí el Espíritu Santo se preocupó en que este autor, Lucas, escribiera sobre el inicio de la iglesia, cómo es que la iglesia fue fundada y cómo es que nosotros podemos ir al libro, ¿verdad?, de los Hechos y estudiar e incorporar, ¿verdad?, estas características que son importantes y necesarias para que la iglesia pueda extender el reino de los cielos a través de este mundo. La iglesia pues ha sido llamada a desarrollarse, ha sido llamada a impactar su comunidad en donde se encuentra, ha sido llamada a compartir el evangelio, a hacer misiones, a ayudar a la gente.
Y cuando nosotros no estamos haciendo eso, obviamente estamos fallando como iglesia y tenemos, hermano, amigo que me escucha, si usted es creyente, por eso es la importancia de que usted se incorpore y sea un miembro activo de su iglesia local. Primeramente, pues, entonces, vamos a ver el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primeramente, vemos, ¿verdad?, el poder del evangelio funcionando y trabajando a través del apóstol Pedro. Recuerde, cuando usted lee este capítulo, dice que la gente estaba sorprendida porque ellos, dice, los discípulos y las gentes que estaban con ellos, dice, eran gente de Galilea. Cuando ellos dicen eso, que eran gente de Galilea, están diciendo pues que eran gente del vulgo, gente que no tenía mucha educación, pero a través del empoderamiento del Espíritu Santo, por eso vemos que Pedro al predicar este gran mensaje se arrepienten aproximadamente 3,000 personas. Cuando el Señor Jesucristo les dice en el capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos pues que ahora el Espíritu Santo está bajo una nueva dispensación. El Espíritu Santo, quien ahora, ¿verdad?, empodera a todo creyente para que la palabra de Dios sea predicada. Por eso vemos pues que es importante ver cómo el poder del evangelio a través del Espíritu Santo, cuando uno es usado, tiene ese gran poder. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, que el apóstol Pedro, al haber, ¿verdad?, sido empoderado por el Espíritu Santo, dio un gran discurso, dio una gran predicación. Y como usted pudo ver, ¿verdad?, Dios movió los corazones de 3,000 personas aproximadamente. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, ¿verdad?, su estado de pecado, para que ellos se arrepintieran y buscaran hacer ahora ¿qué? La voluntad de Dios. Al ellos haber entendido, ¿verdad?, que Cristo Jesús había muerto, que Cristo Jesús había resucitado y que ahora ellos podrían recibir, porque eso es lo que les dice Pedro un poco antes, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes también recibirán, ¿verdad?, el Espíritu Santo, quien los va a empoderar para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la obra del ministerio, para poder vivir en el Espíritu. Y solamente, fíjese, solamente el poder transformador de Dios, ¿verdad?, va a llevar a una persona a que sea renovada su mente por medio del Espíritu Santo. O sea que cuando el evangelio es compartido, cuando usted y yo hablamos a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, cómo, ¿verdad?, Cristo vino y murió, vivió, murió, fue crucificado, pero resucitó, y que ahora nosotros también podemos, ¿verdad?, vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos transforma, nos renueva, nacemos de nuevo espiritualmente, y ahora nosotros podemos, ¿verdad?, tener control del pecado. Tenemos ahora, ¿verdad?, nosotros ese poder que nos lleva a arrepentirnos y confesar nuestros pecados y vivir de una nueva manera conforme Dios quiere. Eso es algo que solamente, ¿verdad?, Dios lleva a través del poder del evangelio, el poder transformador. Ahora, en segundo, vemos la importancia de la perseveración o de perseverar en la doctrina. El versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso lo vamos a ver más después, pero nos vamos a enfocar en la palabra perseveraban, en las palabras perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primeramente, ¿qué significa perseverar?
Bueno, perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser, obra o de pensar. Y una de las realidades de la vida del cristiano es la importancia de aprender a anclarse en las enseñanzas, en las doctrinas que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Los creyentes tuvieron que aprender a mantenerse firmes y constantes en su nueva manera de pensar. Recuerden, estos eran judíos, habían nacido en el judaísmo y ahora, ¿verdad? La iglesia del Señor Jesucristo nació en el día de Pentecostés y ahora estaban bajo un nuevo pacto. Ellos tenían que dejar muchas cosas. Tenían que dejar, por ejemplo, la práctica del día del sábado. Tenían que dejar, ¿verdad? Los sacrificios. Tenían que dejar, ¿verdad? Ciertas cosas que a ellos les daban sentido, ¿verdad? Guardar los días, etcétera, etcétera, porque ahora estaban bajo una nueva dispensación, un nuevo pacto. Estos discípulos fueron usados por Dios. En Efesios 2:20 se nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ellos fueron usados para traer, ¿verdad?, el evangelio, las buenas nuevas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjese cómo nos habla que sí, los discípulos, los profetas, las personas fueron usados para que viniera, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, para que viviera, muriera y fuera resucitado. Y ahora la iglesia, ¿verdad?, hermanos, había nacido y la iglesia se fundamenta en el Señor Jesucristo. O sea, que ellos tenían que entender que estaban bajo una nueva manera, ¿verdad?, de ver las cosas espirituales. Ellos, hermanos, como dije anteriormente, habían nacido en el judaísmo y ahora, ¿verdad?, tenían una nueva manera, una nueva enseñanza. Ahora ellos no tenían la palabra de Dios. Estos nuevos creyentes experimentarían por su manera de creer, ¿verdad?, persecución. Persecución dentro de sus propias familias. Persecución por sus propios compatriotas, los judíos. Por sus nuevas costumbres, por su nueva manera de comportarse. Y no solamente eso, pero persecución por medio de ¿quién? Del Imperio Romano. El Imperio Romano, si usted recuerda, sería muy cruel en su trato con ellos. En Hechos 17:6 se nos dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos, estaban buscando a Pedro y a los otros apóstoles, discípulos, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjese que están hablando, ¿verdad?, del cristianismo y cómo el cristianismo tiene un impacto en la cultura, tiene un impacto en la manera de pensar de las personas. Por eso cuando uno es convertido, mis hermanos, venimos a cambiar toda nuestra manera de vivir, ¿verdad?, nuestra cultura. Somos afectados porque el evangelio nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. La palabra entonces ahí que se nos dice enseñanza, doctrina, ¿verdad? Vemos que los apóstoles pues se enfocaron en enseñar a estos nuevos creyentes los preceptos, las leyes, los nuevos mandamientos que se les fueron dados por el Señor Jesucristo, pero también, ¿verdad?, por los mandamientos que ellos tenían del Antiguo Testamento. Lo que ya tenían de la palabra de Dios. Recuerden, tenemos tres maneras de ver. Tenemos la ley de los 10 mandamientos, tenemos la ley civil y tenemos la ley, ¿verdad?, ceremonial. Y la ley ceremonial, ¿verdad?, para el creyente ha sido cancelada. Ya no sacrificamos corderos, ya no ofrecemos ciertas cosas que se requerían en el Antiguo Testamento, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él es nuestra Pascua que fue ofrecida por nosotros. Estos creyentes, pues, tuvieron, ¿verdad?, que apegarse a las enseñanzas que el Espíritu Santo estaba dando a los creyentes.
Se cree que los primeros escritos del Nuevo Testamento se escribieron aproximadamente, se empezaron a escribir desde el año 48 después del Señor Jesucristo. Ellos no tenían la Biblia que nosotros hoy tenemos, gracias a Dios, ¿verdad?, por esa oportunidad. Ahora la Biblia, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 4:12, se nos dio, ¿para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea, que ellos, hermanos, empezaron a enseñar, estos discípulos empezaron a enseñarles, ¿verdad?, la importancia del crecimiento, el ir en aumento espiritual, ¿verdad?, y poder ser transformados por la palabra de Dios. Para poder, ellos les enseñaron a adquirir madurez, para poder saber tomar decisiones sabias, para poder afectar el mundo, la comunidad donde ellos vivían, y para poder tener discernimiento en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. Ahora, si usted observa, no solamente eso, pero en servicio, cuando dicen servicio, ellos empezaron, ¿verdad?, a envolverse en la obra del ministerio. Envolverse en la vida de otros, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, ellos eran una comunidad, mis hermanos, que se empezaron a congregar y empezaron a tener un efecto en el lugar donde ellos vivían, que era Jerusalén. Porque dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando dice pues entonces que muchas señales y maravillas, vemos cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar, cómo el Espíritu Santo empieza a empoderar a estos creyentes de la misma manera que nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo, porque cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento recibe el don del Espíritu Santo, como dice en unos versículos anteriores este pasaje. No solamente eso, pero fíjese, llevamos adelante el evangelismo, la gran comisión. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la iglesia, mis hermanos, tiene la responsabilidad. Cuando digo la iglesia, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia debemos de compartir las buenas nuevas de salvación. Y una vez que la persona ha confesado sus pecados, se arrepiente y nace de nuevo, empezamos a discipular. Discipular es enseñar a otros a que imiten a Cristo, ¿verdad? Y también ellos maduren y puedan venir, compartir su fe, y otros puedan venir a conocer el evangelio. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. La gente estaba maravillada, estaba sorprendida de ver de todo lo que se estaba ocurriendo y lo que se estaba llevando a cabo en ese momento. El libro de los Hechos, recuerde, es un libro que nos habla de una transición. Una transición es de un estado a otro. O sea, por milenios los judíos, ¿verdad?, habían recibido la promesa desde el jardín de Edén, que un día vendría, ¿verdad?, un hijo de la mujer. En el libro de Isaías se nos dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, quien era Jesucristo, ¿verdad? Y ya en los evangelios se nos habla de que Cristo Jesús vino, nació por medio de María y fue, ¿verdad?, engendrado por medio del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, no tuvo padre físico, Él fue engendrado. A María, ¿verdad?, fue usada como un vaso para que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, viviera entre los hombres, tuviera forma humana, para que un día muriera por nosotros, para que un día fuera resucitado y nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. Ahora, número 3, en tercero,
Vamos a ver algunos asuntos importantes sobre la comunión que nos enseña este pasaje. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense que ahí nos está hablando, ¿verdad?, de la importancia de la comunión. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, eso no es una norma que se hizo, pero ellos lo empezaron a hacer. Eso no funcionó, porque si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que no se siguió practicando. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la iglesia de Jerusalén y de cualquier iglesia que siga al Señor Jesucristo, entre nosotros, los creyentes de antes, y nosotros, los creyentes de hoy, es la comunión. La comunión, hermanos, espiritual de la iglesia se basa en una unión espiritual que es forjada a través del Espíritu Santo. Por eso una persona no puede, ¿verdad?, ser parte de la iglesia si no ha nacido de nuevo. Un individuo tiene que nacer primero de nuevo, y como usted ve ahí, los que recibieron su palabra, se arrepintieron, confesaron a Cristo como Señor y Salvador, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Mire, esta versión, Palabra de Dios para Todos, lo pone de esta manera. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Esas palabras que dice, aquel día se unieron a la iglesia, no están ahí, pero se sobreentiende. Se sobreentiende que una vez que fueron bautizados, se unieron. Ahora, al final del versículo, del capítulo, sí nos dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que eso lo vamos a ver más después. Fíjese que esa comunión, pues, viene por medio del Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de los creyentes. Por eso Pedro les dijo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted recibe el Espíritu Santo cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando usted confiesa al Señor Jesucristo y nace de nuevo. En ese momento el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, crea esa unión espiritual. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser moldeados, nos funde, ¿verdad?, como hermanos en Cristo. Une el corazón de otro creyente con otro creyente a través, ¿verdad?, de esa comunión. Él une la vida de un creyente con otro creyente. Y a través, mis hermanos, del Espíritu Santo, la iglesia, ¿verdad?, viene a tener un propósito y una unidad. Por eso dice, ¿verdad?, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de incorporar, una característica importante que debemos de incorporar en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos, ahora que hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, la iglesia, venimos, fíjense, a compartir bendiciones. No solamente nuestras bendiciones, pero también compartimos nuestras necesidades. Dice que los creyentes vendían sus propiedades y sus bienes. Aunque eso no es una norma, no fue una norma para el creyente, sí debemos, mis hermanos, de ser dadivosos y preocuparnos por nuestros hermanos cuando pasan por ciertas necesidades. Orar por los hermanos, visitar a los hermanos. Si tienen alguna necesidad económica, pues obviamente envolvernos en sus vidas y ser de bendición a la vida de cada uno de ellos. Dice la palabra comunión. La palabra comunión quiere decir tener en común.
se define como una relación social que existe entre los creyentes que son miembros regenerados de la familia de Dios, o sea, han nacido de nuevo. Tiene que ver en su trabajo, su esfuerzo y su cooperación en la obra de Dios en la iglesia. Ahora, fíjese que esa comunión requiere, ¿verdad?, de que cada creyente tenga una misma semejanza. Por eso, aunque parezca chocante, una persona no puede ser miembro de la iglesia si no ha nacido de nuevo, si no ha sido llamado por el Espíritu Santo, si no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no puede ser parte de la iglesia hasta que nazca de nuevo. Ahora, van a existir diferencias externas, van a existir diferencias entre nosotros como seres, como individuos. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener ciertos prejuicios, vamos a tener ciertas incapacidades, debilidades de carácter, y que esas nos van a impedir relacionarnos los unos con los otros como es debido. Pero al uno ser incorporado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, por medio de su Espíritu Santo, dice que eso nos hace bajar la guardia. Cuando digo bajar la guardia, en vez de estar defendiéndonos, entendemos, mis hermanos, la importancia de esa comunión. Cuando nosotros no guardamos la comunión como hijos de Dios, y hay pleitos y hay divisiones, mis hermanos, estamos trayendo división a la iglesia. En vez de ser de bendición, traemos división, y eso Dios no lo honra, Dios lo castiga. Fíjese que esos nuevos creyentes estaban experimentando una comunión porque estaban unidos con los hermanos. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día, hermanos, estos hermanos se reunían todos los días. Nosotros venimos a veces a la iglesia 2-3 veces por semana y se nos hace mucho. Muchos dejan de asistir y no son fieles a la iglesia local. No han entendido, ¿verdad?, que ser parte de la iglesia es que hay que tener un compromiso con los hermanos, los unos con los otros. ¿Por qué? Porque aprendemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Adoramos juntos, cantamos, oramos. Participamos de las ordenanzas como la cena del Señor, bautizamos. Venimos a la asamblea para relacionarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque cuando venimos, hermanos, nos animamos, conocemos, ¿verdad?, cómo somos, nos exhortamos, nos pedimos cuentas los unos a los otros. Y cuando una persona se aparta de la iglesia, no es correcto, no es bueno, porque no sabemos qué está pasando en su vida. Mira, esa comunión que yo le estoy hablando no permite una vida cristiana solitaria o independiente. ¿Por qué? Porque habla ahí que estaban juntos, está hablando en plural. Hay una unidad, mis hermanos, que es necesaria. La comunión, ¿verdad?, que nos está hablando ahí, tenemos que entender lo que el cristianismo, sí, primeramente es un asunto individual porque cada quien lo recibe y cada uno confiesa. Viene a entregar uno su vida al Señor Jesucristo de manera individual. Pero luego que uno recibe al Señor Jesucristo, se vuelve un asunto social. ¿Por qué? Porque ahora uno se congrega en la iglesia, en la asamblea, con otros hermanos. El cristiano está pegado individualmente a Cristo, pero también está pegado a otros creyentes. El cristiano camina con otros creyentes la vida cristiana. Estudiamos juntos la palabra de Dios, adoramos juntos, participamos de la cena del Señor.
Tenemos, como dije yo anteriormente, pasamos por pruebas y oramos los unos por los otros, nos confortamos los unos a los otros. El cristianismo, recuerden, no es de una sola persona, es de muchas personas. Los santos. Cuando Pablo escribe a sus cartas, la mayoría de ellas dice Pablo a los santos que están en Roma, Pablo a los santos que se encuentran en Corintio, a los santos que se encuentran en Éfeso, en Colosas. O sea, habla a un grupo de personas, no a un individuo solamente. El creyente, el cristiano es llamado, pues, ¿verdad?, a identificarse con Cristo juntamente con un grupo de hermanos. Como cristianos, ¿verdad?, somos llamados a desarrollar virtudes que nos van a ayudar a aceptarnos los unos a los otros, la bondad, la paciencia, el amor. Y eso es ayudado por medio del Espíritu Santo cuando Él nos llama y nos guía. Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En conclusión, los creyentes de la iglesia que estaban naciendo en Jerusalén, fíjese, tenían algo en común, tenían una comunión, se ayudaban, se alentaban, tenían unidad, tenían un espíritu de comunidad y servicio los unos con los otros. Y eso es el modelo que nosotros ahora debemos de imitar y debemos de implementar en nuestras iglesias locales. Eso debe de ser una inspiración para toda iglesia. Como dije yo antes, sabemos que no hay iglesia perfecta, pero debemos aprender a tener esa comunión que los hermanos aquí se nos dice que tenían. Participaban juntos y estaban constantemente juntos. Cuando una persona se aparta de la iglesia, está obviamente como un carbón que es apartado, ¿verdad?, de la fogata, y ese carbón empieza a apagarse, empieza, ¿verdad?, a no tener vida hasta que se extingue. Y ahí es donde usted y yo somos llamados. Mire, este teólogo dice lo siguiente: el compañerismo cristiano constituye un pequeño adelanto de lo que es el cielo aquí en la tierra. Los hermanos en la fe más cercanos son un tesoro que no se ha de tomar a la ligera. Capítulo 2. El final del capítulo 2 del libro de los Hechos, pues, nos ayuda a entender el comienzo de la iglesia cristiana y su impacto que tuvieron en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el día de hoy, hasta lo último de la tierra. Es importante que aprendamos a ver la importancia de la iglesia, de reunirnos y tener comunión los unos con los otros. Con eso en mente vamos a orar. Padre bendito, gracias por darnos tu palabra. Te pedimos que podamos, Señor, nosotros ahora seguir adelante buscando esa comunión, unirnos, forjarnos, Padre, los unos con los otros. No vivir la vida cristiana, Señor, separados, Padre, sino como lo manda aquí tu palabra. Te amamos, te honramos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.